el Consejo del Gobierno de turno. Hugo Coy está con nosotros para hablar de este tema. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Un gusto estar contigo como siempre. Quiero conocer tu opinión sobre esta designación. ¿Estás en la línea de lo que señala el Consejo de la Prensa Peruana? Absolutamente, en todos sus términos. ¿No? En todos sus términos me parece pertinente lo que ha hecho el Consejo de la Prensa Peruana. Lo suscribo en cada una de sus líneas y también suscribo lo que acabas de decir. Realmente es grave la decisión que ha tomado el gobierno y específicamente la presidenta de la República y la ministra de Cultura, porque hay que recordar que la ministra de Cultura, o sea, el IRTP pertenece, está escrito, y la resolución tanto de cese del señor Solari como el nombramiento de la señora Chandia son suscritos por ambas funcionarias, ¿correcto? Entonces, la vinculación estrecha, ¿no? O sea, en los últimos 20 años, Pamela, y tú como periodista con larga trayectoria lo sabes, el canal del Estado había mejorado. Es cierto que en algunos gobiernos un poco más, en otros no tanto, pero había mejorado porque daba espacio a las voces críticas, porque se habían mejorado los contenidos, y esto constituye un retroceso de por lo menos 2 décadas. O sea, el nombramiento de una funcionaria tan estrechamente ligada con la presidenta, que además ha trabajado no solo con la presidenta, sino con su hermano cuando estaba en el Ministerio de Trabajo. O sea, porque ella trabajaba en la Oficina de Comunicaciones antes del MIDIS, ha trabajado en el Ministerio de Trabajo cuando el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, fue viceministro. Entonces, la relación entre ellos es y además ocurre en un momento terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay serios cuestionamientos sobre una serie de informaciones, de preguntas incómodas. O sea, se informó de que una periodista de TV Perú hizo una pregunta con relación a una publicación de Hildebrand en sus 13 acerca de las órdenes que se habrían dado a la policía para reprimir indiscriminadamente a los manifestantes que protestaban contra su gobierno, mientras que se decía a la prensa que no pasaba nada, que más bien al contrario se había dado la orden de que no se usen armas letales. Entonces, la periodista lo único que hizo fue hacer la pregunta que cualquier periodista debería haber hecho. Y la presidenta, si no tiene nada que ocultar, responder con los argumentos que correspondían. Pero yo creo que este problema, por las informaciones que yo tengo, se arrastran desde hace bastante tiempo. Yo mismo, como tú has mencionado, salí por una crisis muy parecida en el sentido de las presiones. El IRTP tiene una importancia gravitante en el sistema de comunicaciones de nuestro país. Hay pueblos enteros donde solo hay una estación de televisión y esa estación es de TV Perú, o una estación de radio y esa sola estación es Radio Nacional. Entonces, porque no llega la televisión comercial o la radio comercial a esos lugares. Correcto. Entonces, hay una importancia política, pero además social. Entonces, ¿qué garantías podemos tener los peruanos que una persona que está trabajando, que ha estado trabajando hasta tan poco tiempo, estrechamente con la presidenta de la República, va a garantizar esa independencia? Pero además también hay otra cosa, para los propios medios privados puede ser una verdadera amenaza. ¿Por qué? Porque la señal, como tú sabes, la señal de TV Perú se distribuye a los canales privados cuando hay actividades oficiales donde muchas veces no se permite acceso a los periodistas de los medios privados. Entonces, se puede sesgar, se puede tomar decisiones inapropiadas de no dar acceso a un medio o a otro. Entonces, ahí estamos amenazando la libertad de expresión y de prensa que todos los peruanos nos debería preocupar, ¿no? Hay, entonces, a ver, un claro conflicto de intereses por la cercanía profesional que han tenido la presidenta con la señora Chandia.
en los dos ministerios y que además se remonta al trabajo que tuvo con el hermano de la vicepresidenta. Ya ese solo hecho, esa cercanía, además en un trabajo que yo mencionaba, con todo respeto lo dije por la experiencia de la señora Chandia en manejar una oficina de imagen institucional y comunicaciones, que es como un pararrayos, ¿no es cierto?, cuya misión es comunicar los trabajos que se hacen, pero sobre todo aplacar cuando vienen denuncias y mostrar la mejor cara de esos ministerios o de esas actividades. Y ya desde ahí encuentro pues que, uno, el conflicto de interés, y dos, el expertise para el cargo. Hugo, tú has estado ahí, no solamente se toman principalmente en los temas de contenidos y de línea editorial, es gravitante, pero luego tienes toda la operatividad del canal del Estado y de la radio estatal también, ¿no? Correcto, y por eso se exige para el perfil del presidente ejecutivo del IRTP experiencia en dirección de medios de comunicación, que de acuerdo al currículum de la señora Chandia, no existe. Ella nunca ha dirigido ningún medio de comunicación. Entonces, ¿cómo colocas a una persona que solo ha trabajado, digamos, en oficinas de comunicaciones por allí? Me han informado que alguna vez fue reportera de Radio Nacional por un periodo muy corto, pero que no ha dirigido ningún medio de comunicación para una función tan esencial en el sistema de comunicaciones de nuestro país y la garantía de la libertad de expresión en el Perú, ¿no? Claro, claro. El tema de las presiones, hoy tú ya fuera de este cargo directivo, nos podrías compartir. Entiendo, varias veces se ha hablado en diferentes momentos, Enrique Chávez en su momento, ¿no?, también periodista de trayectoria, de caretas, denunció que había sido objeto de presiones y terminó saliendo. Tú, Eduardo Guzmán, que ha pasado también por el mismo puesto, con toda la experiencia de Eduardo también. Todos en su momento han experimentado lo que es la pretensión de convertir al canal del Estado en la caja de resonancia del gobierno de turno, ya sea haciendo prioriza tal cobertura, si están siendo muy críticos a este no lo invites. ¿Hay ese tipo de llamadas? ¿Hay ese tipo de presiones? Siempre hay, Pamela. El presidente ejecutivo recibe constantemente llamadas, no solo de Palacio de Gobierno, de ministros, de congresistas, de alcaldes, de gobernadores, pidiendo coberturas, o por supuesto también, y me ha pasado, por eso lo puedo decir con propiedad, no entrevistes a tal, no hagas la pregunta tal, manda un reportero porque estamos con una crisis de comunicaciones, y que el reportero vaya y haga una pregunta que sea obsequiosa, para hablar en términos criollos, sobona, para que cuando otro periodista hace una pregunta incómoda, simplemente corte, ¿no?, y no haya la repregunta. Entonces, yo, por supuesto, yo me he negado a ello, ¿no? Y las veces que se me ha pedido eso, he dicho, esto es inadmisible. Yo acepté el puesto con la condición de hacer un periodismo independiente, y si usted insiste en esto, simplemente voy a preparar mi carta de renuncia y me voy. Correcto. Claro, cuando tú tienes una trayectoria y estás acostumbrado a lidiar con ese tipo de situaciones, o sea, con las presiones me refiero, tienes la capacidad de decir no. Claro. Pero lamentablemente esta señora Chandia, que su jefa la ha nombrado, claro, ¿qué capacidad va a tener ella para decirle no, señora, o a alguno de sus funcionarios, porque le den el puesto directamente, ¿no? Habrán quienes digan, porque ya ha pasado, por ejemplo, extrapolando con el defensor del pueblo, que dicen, bueno, en la cancha demostrará sus capacidades, dejémoslos que trabaje. Habrán quienes digan eso respecto a Chandia, dejemos que demuestre en la práctica que este escenario que preveemos todos, los que defendemos la libertad de expresión y el respeto a los periodistas que trabajan en el canal del Estado, que no se les identifique, que no piensen que son peones, ¿no?, del Ejecutivo, y que van a hacer lo que el Ejecutivo espera. ¿Qué falta de respeto para esos chicos y esas chicas, muchos reporteros jóvenes que salen como nosotros alguna vez, Hugo, a hacer las coberturas con las ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Francamente, me revela. Entonces, habrá quienes digan, porque ya veo, ya salió el Premier a decir,
¿no? Cumple con todos los requisitos y dándole ya la venia y la luz verde a este nombramiento. O sea, parece que no va a retroceder. Claro, pero además, Pamela, en el mismo sentido de lo que acabas de decir, es una clara amenaza para los periodistas que trabajan en RTP. Claro. Porque si yo te he hecho una pregunta incómoda y por eso me han sancionado y me mandan a una persona que trabaja directamente con la presidenta, yo ya sé, me voy a autocensurar, ¿no? Porque digo, no quiero perder mi trabajo, no me voy a meter en problemas, bueno, mi jefe también, ¿no? Entonces, ese tipo de consideraciones que son el día a día de los periodistas que trabajábamos en medios y todo, precisamente se generan con este tipo de conflicto. O sea, nombrar a una persona que trabaja directamente o sea, podría haber optado. Yo hasta ahora quiero entender cuál ha sido la lógica. No ha habido un asesor de comunicaciones que le dijo, señora presidenta, se está equivocando, señora ministra, esto va a crearle abrirle otro nuevo frente. Exacto, pero además, innecesariamente un nuevo frente, así es. Correcto, pero además pone a todos los periodistas en alerta, a todos los periodistas independiente de su ideología, del medio de trabajo, en alerta sobre esta grave amenaza que constituye nombrar a una persona tan cercana. La pretensión de tener una prensa monocorde, aunque en el discurso digan que respetan la libertad de expresión. Empiezan por el canal del Estado, exacto. Hugo, muchísimas gracias por este testimonio tan claro y de primera mano, además, que era lo importante, conocer de primera mano cómo es el tema por dentro. Gracias, Hugo. Un abrazo.